Buen día, maestras. Buenos días, Socorro. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, Muy doctor. buenos Muy días. buenos días. Buenos días, Buenos Milagritos. días. Buenos días. Un gusto de tenerlos en esta capacitación, este día de hoy. A minutos, 5 minutos más y empezamos, ¿sí? Gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Van a ser pesados, tallados en esta zona. Todos los pacientes que tienen cita para medicina general. No aceptó, ni le preguntó cuando estaba por terminar cuarto de secundaria.
Mario era un muchacho alegre, de muy buena onda. Siempre le gustó el fútbol. Era delantero en el equipo de la promo. Una tarde, Mario se encontró con un conocido suyo, Ricardo, quien lucía orgullosamente una moto nueva. Le dijo a Mario que su ropa estaba vieja, ni un celular tenía, como tienen todos los chicos. Y un tipazo como él merecía tener todo lo que quisiera. Pero no te preocupes, Mario. Yo te voy a ayudar. Solo tendrás que hacer una chambita muy, pero muy fácil. Mario al principio no aceptó, ni le preguntó de qué se trataba porque algo le olía mal. Una tarde, al volver de la escuela, se enteró que su hermanito estaba delicado de salud y que su madre necesitaba plata para llevarlo al médico y para su tratamiento. Mario, recordando la chambita que le había ofrecido Ricardo, pensó que podía ayudarlos trabajando durante los meses de vacaciones. Así que lo contactó y le preguntó en qué consistía. Ricardo le dijo que justo estaba saliendo para allá y que si quería la chambita tendría que irse con él ya mismo. ¿Dónde?, preguntó Mario. Acá nomás, a una horita en bus. Tienes tu DNI, ¿no? Con eso te compro el pasaje y nos vamos. Ya, déjame avisarle a mi mamá y te encuentro en la estación, respondió Mario. No, Marito, no. Yo ya me voy. Si quieres, déjame la dirección de tu mamita y para que veas que te quiero ayudar, le vamos a prestar 500 soles para que pueda curar a tu hermanito. Ya luego tú nos pagas cuando recibas tu platita. Vas a ganar mucho más que eso y al toque. Mario se fue con Ricardo, con miedo por lo que estaba haciendo, pero convencido de que era lo mejor para su familia. Pero nada de lo que había dicho Ricardo era verdad. Cuando por fin llegaron, Mario no lo podía creer. Lo habían llevado muy lejos de casa. Estaba muy lejos de todo. Ay, pobre Mario. Trabajaba de sol a sol y apenas si comía. Le picaban los bichos de la zona. Dormía en el suelo sin abrigo. Lo maltrataban como nunca se había imaginado. Al mes de trabajo, Mario le pidió al patrón su pago para regresar a casa. Él ya no soportaba más. El patrón se rió y le dijo: ¿Tu pago? Te lo has gastado todo. Pero si yo no he recibido nada, jefe, se lo juro, respondió Mario. ¿Y cómo crees que se paga el cuarto en el que duermes? La comida, ¿eh? Las herramientas que utilizas y el bus en que viniste. Además, le prestamos 500 soles a tu mamá. ¿Qué? ¿No te acuerdas? El patrón le dijo que hasta que no terminara de pagar todo lo que debía, no podía irse. Mario lloraba recordando a su mamita y hasta por eso le pegaban. Otro chico llamado José, un poco mayor que Mario, pero que también estaba en la misma situación, le dijo que había llegado ahí porque en su pueblo había visto en un poste un letrero que decía que le pagaban muy, pero muy bien, y necesitado llegó al lugar. Pero al llegar le quitaron su DNI. José le explicó que en ese momento había entendido lo que pasaba. Antes de dejar la escuela, había escuchado hablar a una profesora sobre algo llamado trabajo forzoso. ¿Y tú? ¿Sabes qué es el trabajo forzoso? Es el trabajo que realiza una persona en contra de su voluntad. Puede darse en cualquier trabajo. No importa la actividad económica que se realice, si esta es legal o ilegal. La persona trabaja bajo amenaza de violencia, de represalias contra su familia o de denuncia a las autoridades, por ejemplo, migratorias o policiales. Se realiza sin el consentimiento del trabajador, ya sea porque está amenazado o es víctima de engaños.
Se le hace creer que tiene deudas inalcanzables que pagar. Le retienen sus documentos de identidad, no le pagan su salario y entonces no tiene cómo salir. Porque suelen estar alejados de todo o incluso encerrados. Mario entonces decidió fugarse, pero tenía que hacerlo con mucho cuidado, porque hombres con armas vigilaban el campamento. No sabía hacia dónde ir, ni por cuánto tiempo tendría que andar hasta encontrar ayuda. Estaba en medio de la nada. Una noche, mientras todos dormían, se fue acercando lentamente hacia el río y se metió en una embarcación que había ahí y logró escapar. Mario tuvo suerte. No muchas personas consiguen salir. Por eso, cuidémonos para no ser víctimas de trabajo forzoso. Informémonos sobre cómo se presenta este problema en nuestra región. Estemos alerta ante situaciones sospechosas, anuncios laborales que ofrecen buen pago a cambio de cero experiencia u oportunidades de estudio que nos ofrezcan personas extrañas. Si tienes dudas, acude a tus padres, profesores o a las autoridades. Conversemos sobre este tema con nuestros amigos. Si todos estamos alertas, más difícil será que nos engañen. Dile no a la esclavitud, no al trabajo forzoso en Perú. Si sospechas que alguien es víctima de trabajo forzoso, llama gratis al 18. Alertas, más difícil será que nos engañen. Dile no a la esclavitud, no al trabajo forzoso en Perú. Si sospechas que alguien es víctima de trabajo forzoso, llama gratis al 1818, opción 1. Para mayor información sobre cómo prevenir este problema, visita el siguiente enlace: jec.perueduca.pe. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Esta vez la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo va a iniciar su capacitación con el objetivo de difundir la normatividad vigente en bien de prevenir la integridad física y moral de las personas. En esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Olaya Ramos, director regional de trabajo, la doctora Socorro Nonajulca Ramírez, coordinadora de la Comisión Regional de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Y, cómo no, agradecer también al expositor, el doctor Eduardo Berrío Sosa, de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales de la Dirección del Ministerio de Trabajo. Vamos a dar la bienvenida a todas estas personas y vamos a iniciar con una pequeña bienvenida a cargo del doctor Jorge Eduardo Olaya Ramos, director de Trabajo. Gracias, señora Milagros. Muy buenos días con todos los presentes. Reciban el saludo de nuestro gobernador regional, el doctor Luis Neira León. En esta capacitación que vamos a recibir el día de hoy respecto a lo que es trata de personas y su vinculación con el trabajo forzoso, queremos primero saludar a cada uno de los presentes que está en este momento por el interés, ¿no?, de algo muy importante que se nos está presentando y que se viene presentando también en nuestra región. Saludar al mismo tiempo a nuestro expositor que tiene a cargo esta ponencia, el doctor Eduardo Berrío Sosa, de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, a la abogada Socorro Nonajulca Ramírez como coordinadora de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y el
tráfico ilícito de migrantes de la región Piura y a todos los participantes que nos encontramos en esta mañana. Me gustaría, antes de empezar, ¿no?, de que se empiece con esta capacitación, decirles, ¿no?, que la trata de personas, entendida como la captación o reclutamiento de una persona para ser explotada, es una de las formas más delictivas que tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo es muy rentable en este mundo, ¿no? Y en la región, después del narcotráfico y el tráfico ilícito de armas también, ¿no? Se trata de una de las peores formas de explotación humana y es una gravísima violación a la dignidad de las personas, que es la esencia inherente a la condición humana, ¿no? Y cuyo reconocimiento y respeto contribuyen el fundamento de los derechos humanos y del ejercicio de las libertades fundamentales, ¿no? Por eso es que la recuperación de las víctimas frente a estas consecuencias sociales, psicológicas y físicas de este delito representa un enorme reto tanto para las autoridades públicas como para la sociedad civil. Sin embargo, tenemos que también tener en cuenta, ¿no?, que la respuesta del Estado peruano a esta problemática es aún insuficiente, en tanto la aprobación de un marco normativo para la erradicación de lo que es, por ejemplo, lo que es trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, no es por sí solo una solución eficaz ni suficiente, ¿no? Por ello es la importancia de la promoción de la educación en derechos humanos, la formación ciudadana, la igualdad de género, ¿no?, que está vinculada directamente a las competencias donde interviene mucho la Defensoría del Pueblo, los objetivos de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Entonces tenemos que ir teniendo claro estos aspectos muy importantes. Y aquí en la región de Piura es considerada por la Policía Nacional de Perú y del Ministerio Público como una de las regiones donde existe un alto índice de casos de trata de personas, y su ubicación geográfica, porque se encuentra cercana al Ecuador, esto facilita más este tipo de situaciones, ¿no? Así como la existencia de minería también informal, el narcotráfico, la pesca informal, entre otras, que contribuyen a que esta zona existan lugares de origen, tránsito y destino en los que se produce en la mayoría medida la captación de poblaciones vulnerables, en especialmente mujeres, niños, adolescentes, que pueden ser víctimas de este delito, ¿no? Por eso es la importancia que hoy día vamos a tener en esta capacitación. Una de las formas también que se debe tener claro, que la Organización de las Naciones Unidas al 2026 está tratando de que en todas sus modalidades de lo que es el trabajo forzoso sea erradicado, ¿no? Los jóvenes tienen que estar donde deben de estar, y es en las aulas, preparándose, adquiriendo un bagaje de conocimientos que se permita más adelante potenciar sus labores que van a realizar en esta sociedad, ¿no? Y no obligándolos o exigiendo tampoco a realizar trabajos que de una u otra manera muchos de ellos dejan las aulas, ya sean universitarias o escolares, para dedicarse a trabajar. Entonces, por eso es la gran importancia de esta capacitación, y me da mucho gusto que en esta sala que estamos aquí reunidos tengamos más de 100 personas, ¿no? Más de 100 personas que van a escuchar esta capacitación, agradeciéndole mucho a nuestro ponente, al doctor Eduardo Berríos, especialista, y que de una u otra manera va a ser muy didáctico en la exposición del tema que nos aborda el día de hoy. Entonces, sin mayor preámbulo, yo doy por inaugurado esta capacitación, y de verdad cualquier duda que ustedes puedan tener, está nuestro expositor, vamos a estar nosotros para que podamos absolver todas las preguntas. Muchas gracias. Agradecer sus palabras, doctor, reflexivas. Ahora vamos dándole pase a Socorrito Nonajulca Ramírez, coordinadora de la Comisión Regional de la Trata de Personas y Tráfico Migrante de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura. Unas breves palabras, Socorrito, tú que trabajas mucho en este tema. Bien, buenos días, Milagrito. Saludar al doctor Jorge.
saludar al doctor Jorge Olaya Ramos, director regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, así como a ti, Milagritos, y agradecerles por la invitación. Asimismo, felicitarlos, pues, a nombre de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a nombre del licenciado Wilmer Loaiza Niño, ¿no? Quien, pues, y de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas, por esta organización que ustedes han realizado de esta capacitación virtual, ¿no? Denominada la trata de personas y con trabajo forzoso. En realidad son temas que, como muy bien lo ha explicado el doctor Jorge Olaya, que el día de hoy se van a abordar y que son muy interesantes al ser una grave problemática social que vive hoy en día nuestra región Piura, y no solo nuestra región, sino a nivel nacional y a nivel internacional, porque aquí pues lo que se afectan son los derechos fundamentales de la población más vulnerable, ¿no? En esta mañana sé que va a ser de mucho provecho para todos, y no solo para nutrirnos de conocimientos y podernos certificar, ¿no? Sino que para concientizarnos de que esta tarea, este trabajo nos compete a todos, ¿no? Por ello, quiero también reconocer la participación de funcionarios de provincias y distritos que están conectados el día de hoy, y que podamos, pues, mejorar las acciones de trabajo respecto a la labor social que venimos día a día realizando de acuerdo a la competencia funcional de nuestras instituciones. Agradecer por la oportunidad, Milagritos, y buenos días para todos. Excelente, Socorrito. Ellos van a ser entes multiplicadores de ese trabajo que estamos desarrollando. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar el pase al doctor Eduardo Berrío Sosa, funcionario de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales de la Dirección Regional de Trabajo. Voy a dar unos breves avisos. Por favor, mantener apagados sus celulares. En el chat va a aparecer un link donde ustedes van a inscribirse para la asistencia y las personas que van a tener derecho al certificado que vamos a expedir. Por favor, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Gracias, doctor, por estar con nosotros, doctor Berrío, y el público es suyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Brevemente voy a activar mi cámara debido a que tengo problemas de conexión, y a veces sucede que se activa la cámara y a la vez presento las diapositivas, a veces se puede ralentizar la conexión. Muy bien, en todo caso, ante todo quiero extenderles un cordial saludo por parte de mi directora, la doctora María Luyo Rodríguez, que me ha dado el encargo de poder participar en esta reunión, en este evento, a fin de poder comunicarles, informarles sobre lo que es la problemática del trabajo forzoso, ¿no? Dado que también tiene su vinculación con la trata de personas que ustedes ya conocen, ¿no? Esto forma parte justamente de uno de los servicios de la política de trata de personas, en las cuales el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de poder informar acerca de lo que es la conexión entre ambos ilícitos, con la finalidad de poder sensibilizar y también poder esclarecer cualquier diferencia o cualquier discrepancia que puedan suceder entre ambos ilícitos. Parece que la cámara nos ha prendido, igual mejor la desactivo. Voy a presentar las diapositivas a continuación. Muy bien, en primer orden vamos a comentar lo que es la trata de personas. Ustedes ya lo conocen. La trata de personas es un ilícito por el cual no es una situación de explotación. Esto hay que dejar bien claro, ¿no? En la trata de personas lo que hace es justamente crear condiciones previas a la explotación. ¿Mediante qué? Mediante la comisión de diversas conductas que pueden darse de manera unilateral, de una manera no concurrente. Puede ser que solamente ocurra la captación, o el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de personas, ¿no? Utilizando para ello el empleador, pues, el empleador o el tratante, el tratante o el intermediario, justamente el tema del rapto, el tema del engaño, el abuso de poder o situación de vulnerabilidad o cualquier otro tipo de medio para generar una posible situación de explotación a futuro. Ojo, que acá no interviene el empleador, ahí he cometido una equivocación, le pido disculpas.
Lo que sucede es que en la trata de personas, como está en una etapa previa a la explotación, lo que hace es generar condiciones previas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo capto a través de las redes sociales, puedo captar a través de que de las agencias de empleo, de las agencias matrimoniales, o a través del padrinazgo, a través del madrinazgo, ¿no? Y ahora se ha dado otro tipo de espacio que es a través de los videojuegos en línea, ¿no? Que son justamente estos espacios que son utilizados con mayor frecuencia, incluso por los tratantes, porque se han dado cuenta de que en estos videojuegos en línea que se descargan a través de celulares, laptops, computadoras, ¿no? Sobre todo celulares, no se requiere pues un equipo de alta tecnología o de un alto costo, ¿no? Basta la conexión a internet, no se requiere tampoco pues un perfil que esté verificado, pueden crearse un perfil falso y de esa forma se contactan virtualmente con potenciales víctimas, en este caso mayormente son menores de edad, para posteriormente generar una situación de trata de personas cuando ya se encuentran presencialmente, ¿no? Y posteriormente son raptadas, ¿no? O raptados. Entonces la trata de personas como tal aparece una norma internacional, como pueden ver en la diapositiva, que es el protocolo de Palermo de diciembre del año 2000, ¿no? Que justamente nos describe esta situación, ¿no? Que lo que hace con llevar la trata de personas es que potencialmente me va a generar situaciones de explotación, pero la trata de personas de por sí no es una explotación, sino es una etapa previa, es decir, crea potenciales situaciones de explotación y dentro de esa situación de explotación puede haber justamente ocurrencias de situaciones ilícitas. Ahora, la trata de personas, como ustedes ya saben, es un delito, actualmente está tipificado en nuestro país de hace ya varios años atrás, ¿no? Actualmente está tipificado el artículo 129A, y que de tal forma, al igual como indican en la normativa internacional, en esta normativa supranacional, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, la retención, ¿no? Utilizando el engaño, la coacción, entre otras cosas, para generar una posible situación de explotación, ese mismo concepto ha sido trasladado justamente, o ha sido cogido en la normativa nacional al momento de tipificar el delito de trata de personas, y que tiene una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15, pero también se puede agravar. Es decir, esta pena que ustedes pueden ver en la diapositiva, si bien es cierto dice no menor de 8 y mayor de 15, no es la única pena que puede tener el delito de trata, porque puede agravarse, se puede aumentar, puede ser más drástica, si por ejemplo existe pues una pluralidad de víctimas, es decir, no hay una sola víctima, sino hay 2, 3 o más víctimas en un caso. Cuando una víctima tiene algún tipo de lesión, cuando la víctima es menor de edad, cuando la persona que comete el delito pertenece a alguna organización, cuando hay una relación de parentesco, consanguinidad entre víctima y victimario, ¿no? O la víctima fallece, perdón. Entonces, ese tipo de situaciones lo que hace justamente que la pena se pueda agravar, ¿no? Por lo tanto, puede llegar incluso hasta los 35 años de pena privativa de libertad. Cuando hablo, menciono pena privativa de libertad, es que la persona va a estar internado en un centro penitenciario, en un penal, por una cantidad de años que es fijado, obviamente, por un juzgado a través de una sentencia, ¿no? En el caso de los menores de edad que ustedes ya conocen, y ustedes han visto en el video que se ha visualizado minutos atrás, ¿no? En el caso de los menores de edad, no es necesario que hayan sido coaccionados, que hayan sido violentados, sino basta que hayan sido captados, transportados, trasladados para que se trate de personas. Si en el caso la víctima es mayor de edad y ha dado su consentimiento, el consentimiento puede estar viciado. Perdón. En el caso del video, por ejemplo, es necesario mencionar de que ahí hay dos situaciones. Un caso de un menor de edad que es captado por un amigo, ¿no? Y va a ese centro de trabajo para ser explotado. Y en el caso del otro amigo, del otro chico que es el amigo del protagonista, ¿no? Directamente va al centro de trabajo, ¿no? Directamente va al centro de trabajo y justamente es sometido a esta situación de trabajo forzoso puro. Ahora, las modificatorias en el tema de trata de personas, tenemos que tener en cuenta que, primeramente, hay una inhabilitación permanente a los condenados por este delito, ¿no? Es decir, no pueden trabajar nuevamente para el Estado. Se incorpora la imprescriptibilidad de la pena en la acción penal del delito de trata de personas, es decir, no hay un plazo ya fijado, acotado para esta situación, sino basta que justamente, si se identifica el delito en algún momento, el proceso de investigación, proceso de sanción va a continuar. No se va a archivar porque ya pasó un plazo determinado, no, hay una imprescriptibilidad.
y tampoco no tienen beneficios penitenciarios. Es decir, no tiene beneficios de libertad o libertad condicional, entre otros. Y por otro lado, también con la última normativa que salió en el 2021, la trata de personas actualmente pues está en el artículo 129A, sus agravantes del 129B, y está dentro de lo que es los delitos contra la dignidad humana. O sea, delitos contra la dignidad humana mencionamos es porque la dignidad humana es un derecho fundamental, macro general, que engloba a otros derechos, ¿no? La dignidad humana es un derecho tan amplio y tan general que en el marco de ello somos respetados y valorados por ello, ¿no? Y dentro de este marco, de este gorro, por así decirlo, si se vulnera la dignidad humana de manera más transversal o más específica, se va a vulnerar derechos más específicos. Por ejemplo, derecho a la libertad de trabajo, derecho a la libertad sexual, derecho a la integridad sexual, derecho a la libertad personal, derecho contra la vida, ¿no? Son derechos más específicos, pero de manera transversal están vulnerando también el derecho más fundamental, que es el delito contra la dignidad humana, ¿no? Y obviamente ya existen diversas modificatorias en el transcurso de estos últimos tiempos. El más reciente, que es, como les comento, la ley 31.146, se incorpora un agravante dentro del delito de trata cuando las víctimas se encuentran en estado de gestación, y asimismo también se ha modificado el nuevo Código Procesal Penal en el sentido de que ahora los menores de edad que son víctimas de trata, incluso también los que son víctimas de trabajo forzoso o delito de explotación, inmediatamente pueden tener la representación legal por parte del defensor público o del abogado del Centro de Emergencia Mujer. Es decir, si bien es cierto, antes de esta modificatoria, si los menores de edad eran víctimas de estos delitos de trata o de trabajo forzoso, era necesario requerir la autorización del representante legal, es decir, requerir la autorización del papá o de la mamá o que tenga la tutoría, no la tutela. Pero ahora, con esta normativa, esta modificatoria que nos dice, inmediatamente lo que va a suceder es que se puede comunicar a la Dirección Distrital de Defensa Pública, al Ministerio de Justicia o al Centro de Emergencia Mujer, para que los abogados asumen directamente la representación sin requerir la autorización del papá o la mamá, porque ellos van a ser los representantes legales en la investigación, en el proceso. Y es sumamente importante, porque así no se deja en situación de indefensión al menor de edad víctima de estos delitos, en los procesos y las investigaciones que se van a dar por estos flagelos, ¿no? Asimismo, ello también comprende el trabajo forzoso. Se requiere parámetros mínimos de sustento para la reparación civil. La reparación civil es una indemnización por daños y perjuicios que fija el juez en una sentencia, y que ahora con esta normativa te exige que el fiscal o el abogado defensor de la víctima pueda hacer justamente el sustento de estos conceptos mínimos. Por otro lado, está el tema de la utilización de los bienes que han sido decomisados o que han pasado al Estado, producto de investigación. Por ejemplo, si en una investigación encuentran fábricas, carros, cuentas bancarias, en una investigación por un delito de trata o trabajo forzoso, pero que no son de propiedad del que ha cometido, pero se ha identificado que forman parte de la comisión del delito, porque, por ejemplo, las víctimas de trabajo forzoso han usado maquinarias o han estado encerradas en esas fábricas, o hay cuentas bancarias que son producto justamente de situaciones de lavado de activos, ¿no? Pero forman parte de justamente el origen de una trata de personas o trabajo forzoso, y que después esos bienes van a pasar al Estado, ahora van a ser utilizados para el pago de la reparación civil, para la indemnización para las víctimas de este delito, obviamente mediante la fijación de una sentencia en un proceso judicial respectivo, ¿no? Ahora, ¿dónde se puede encontrar la trata de personas? Como ya les dije, son variados, son diversos espacios, no solamente un trabajo, no se puede encontrar, porque cuando ya ocurre una realidad, ya dejó de ser la trata de personas. La trata de personas ocurre antes de realizar trabajos, ocurre antes de todo ello, porque, por ejemplo, puede ocurrir en el tema de las redes sociales, o en el tema de la mendicidad, o en el tema de, por ejemplo, en algún tipo de actividad que no necesariamente tiene que ser comercial, porque la trata de personas ocurre antes del trabajo forzoso. Cuando ya vemos una situación de explotación, un tema de trabajo, habría que identificar si efectivamente su origen ha sido una trata de personas. Es decir, cómo llegó a esa situación, quién lo trasladó, quién lo captó, quién lo transportó, quién lo acogió, quién lo para que posteriormente se genere una situación de trata de personas. Ahora, de acuerdo a las estadísticas, ustedes pueden ver acá del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la mayor cantidad de víctimas de trata de personas son mujeres, son con fin de explotación laboral y sexual, ¿no? Obviamente, en estos casos, la mayor cantidad de finalidades son explotación laboral y sexual, porque justamente son los medios que utilizan más los tratantes para poder captar más fácilmente a sus víctimas por la necesidad o por un tema de crear falsos vínculos
tales para después caer en estas situaciones de explotación, ¿no? La cantidad de víctimas, al menos hasta marzo de 2023, ha sido de 3.612 víctimas de trata de personas a nivel nacional. En cuanto a los mecanismos, como les digo, son diversos, y ahora, debido a la pandemia que hemos sufrido, utilizan con mayor frecuencia los juegos en línea, que es el espacio más directo, más rápido de poder abordar a las víctimas, y esos han identificado que es más fácil de poder incluso captar la atención y generar vínculos de amistad más fáciles porque les ofrecen cosas del juego. Yo te puedo dar dinero virtual, te puedo dar algunas cosas del juego para que tu personaje sea más poderoso. Con eso fácilmente capta la atención, que genera un vínculo más efectivo de amistad, de supuesta amistad, para posteriormente generar un encuentro presencial. Y ahí es donde justamente, cuando ya el menor de edad acepta ese tipo de presenciales, es donde está generándose una trata de personas. Ahora, ¿cuál es la vinculación con el trabajo forzoso? El trabajo forzoso es todo trabajo o servicio que se le exige a una persona una pena cualquiera y no se ofrece voluntariamente. Es decir, ocurre necesariamente, a diferencia de la trata, el trabajo forzoso ocurre sí o sí en una actividad económica, en un trabajo o en un servicio, y es cualquiera. Puede ser trabajos formales, informales, con contrato, sin contrato, ¿no? Y obviamente estas normativas, que son los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, han sido ratificados por nuestro país, y por el cual en el convenio 29 está la definición de trabajo forzoso, que ya les comenté. De ahí sigue el convenio 105, donde el empleador no puede utilizar trabajo forzoso como un mecanismo de sanción. El convenio 182, que es la peor forma de trabajo infantil, porque el trabajo infantil que usted ya conoce puede derivarse a una peor forma cuando ya el menor está siendo abusado de su vulnerabilidad para estar trabajando de forma involuntaria, ¿no? De ahí tenemos el convenio 139, que es el problema del trabajo forzoso y obligatorio para los trabajadores domésticos. Y finalmente, en cuanto a la normativa internacional, tenemos lo último, que es el protocolo 2014, que fue ratificado en el 2021, en donde no me está modificando el concepto de trabajo forzoso. Lo que hace justamente es poder identificar diversas medidas generales que deben tener los estados para poder prevenir y erradicar. A nivel de prevención, como sensibilización, como sucede en este caso, estudios de casos, protección, fiscalización, que las fiscalías, los operadores de justicia pueden intervenir, desarrollar investigaciones, procesos y aplicar sanciones efectivas, y asimismo también las medidas de reparación en el marco de la reintegración para restituir sus derechos básicos para la víctima, ¿no? Y en el marco de ello, el concepto de trabajo forzoso implica pues que puede ser cualquier tipo de trabajo servicio. Hay una involuntariedad por parte de la persona porque la persona trabaja de manera involuntaria. En el caso de adultos, porque está siendo coaccionado, obligado. En el caso de menores, porque hay un abuso de vulnerabilidad y está sujeto a los castigos, a la violencia física, psicológica o sexual que realiza el empleador hacia el trabajador. Y puede ocurrir en cualquier momento el vínculo laboral. Por eso es que el trabajo forzoso es un problema laboral. Trata de personas, por ejemplo, no es un problema laboral, es un problema penal, porque me genera diversas situaciones de explotación, o puede generarme diversos delitos, como me puede generar un trabajo forzoso, me puede generar una explotación sexual, me puede generar una esclavitud potencialmente. ¿Pero es necesario que en la trata ocurra la explotación? No, porque que solamente ocurra cualquiera de las conductas, como es captación, transporte y traslado. Por eso es que hay operativos en carreteras, por eso es que hay operativos en las agencias de empleo, por eso es que hay operativos en las agencias de modelaje. Ahí todavía no hay un trabajo, pero ahí está ocurriendo la trata, que es la etapa previa, ¿no? Y en cuanto a los medios que pueden ocurrir en trabajo forzoso, son variados. Puede ser que sean nacido en esclavitud, porque el papá o la mamá ya están en trabajo forzoso y automáticamente los hijos pasan esa situación. Y esto sucede en las comunidades nativas, originarias, campesinas, ¿no? Donde hay comunidades enteras inmersas en este delito, ¿no? Víctimas de este delito. La trata de personas, que ya les comenté, que es una etapa previa que genera potencial de situación de explotación. La contratación vinculada a una deuda, como es el famoso engancho, el préstamo que le hace el empleador y que después se vuelve impagable, como ustedes han visto en el video, en el dibujo. Y el engaño, falsas promesas, ofrecimiento de empleo, que es del empleador hacia el trabajador, porque el empleador jamás capta. El empleador jamás capta. El empleador lo que hace es engañar al trabajador sobre supuestas condiciones de trabajo. ¿Quién es el que capta? Un intermediario, como por ejemplo en el caso del video de Mario, el dibujo que ustedes han visto al inicio. ¿Quién es el que está captando? Su amigo, Mario. Mario es el que está captando, Mario es el que se asegura que va al terminal terrestre, que suba el bus, ¿no? Y que obviamente ahí dentro del bus también hay otros miembros de esa organización criminal. Mario no es el empleador. ¿Quién es el empleador en el caso de Mario? Es el patrón, es el que está en ese campamento minero. Él es el empleador.
Cuando llega ahí, ya es víctima de un trabajo forzoso, pero antes todo ha sido un tema de trata. A diferencia de su amigo, y su amigo sí le comenta que vio un aviso en un poste de alumbrado público, nadie lo captó, nadie le sugirió, nadie le engañó, de frente va al centro de trabajo y se entrevista con el patrón y ahí ocurre solamente un tema de trabajo forzoso, ¿no? Por eso que el trabajo forzoso ocurre en cualquier momento del ámbito laboral, al inicio, durante o al término de la relación laboral, donde la persona trabaja de manera involuntaria, sujeta a castigos o amenazas. ¿Cómo diferenciamos el trabajo forzoso de otras situaciones? Por malas condiciones de trabajo, porque, por ejemplo, hay una explotación laboral, no le pagan su sueldo, no tiene descanso, no tiene honorario, es una explotación laboral. Es una mala condición, pero todavía no es trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque el empleador no está coaccionando, no le está ejerciendo violencia, no está ejerciendo algún tipo de enganche, préstamo, ¿no? Porque el trabajador de manera voluntaria está haciendo, ¿por qué? Porque tiene algún tipo de interés o necesidad de seguir trabajando, pero cuando ya el empleador interviene con la amenaza, con violencia, entre otros, para que se mantenga esa situación y el trabajador o trabajadora no renuncie, esa explotación laboral ya lo convirtió en un trabajo forzoso. Igualmente la necesidad económica, por un tema de necesidad de tener algún tipo de ingreso, es que acepta este tipo de situaciones. Pero si el empleador interviene amenazando, vulnerando, ¿no? Por el tema de que, no sé, va a disponer de la renuncia del trabajador porque ya no va justamente a seguir, a mantener ese ingreso, entonces vemos de que lo convirtió en un trabajo forzoso y la trata de personas, como le digo, es un medio de origen del trabajo forzoso porque es una condición previa que genera mediante la captación, transporte, traslado para que la persona siga pueda llegar a un tema de trabajo forzoso. El trabajo forzoso puede generarse en cualquier tipo de situaciones, en minería, en extracción de madera, en trabajo doméstico o entre otros, ¿no? Porque hay estudios de casos que me vinculan o me sustentan que hay una presencia del trabajo forzoso, pero todavía, digamos, no tenemos una línea de base estadística en cuanto al trabajo forzoso. Estamos en proceso de obtenerlo. Ya se realizó una encuesta hace un año y medio. Estamos haciendo algunas coordinaciones con el Superior de Justicia para poder recabar información y esperemos que en un futuro cercano podamos tener una línea de base de trabajo forzoso. El trabajo forzoso también tiene dos sanciones, al igual que trata. Bueno, tiene sanciones, al igual que trata. En este caso tiene dos sanciones, una judicial y una administrativa. La judicial es porque está tipificado, porque el trabajo forzoso es un delito, está tipificado en el artículo 129O, tiene tres sanciones: la pena privativa de libertad, la inhabilitación de derechos y la multa, ¿no? Tiene una pena base de 6 a 12 años y puede llegar hasta 25 años si es que la víctima fallece por este delito, ¿no? Y es aquel que somete, obliga a una persona a trabajar contra su voluntad, ¿no? Utilizando pues la violencia o cualquier otro medio que utilice el empleador para coaccionar y generar una vulneración de sus derechos en cuanto al trabajo forzoso. La libertad de trabajo, que es el derecho que tenemos todos de poder decir con quién vamos a contratar, qué tipo de trabajo vamos a realizar y en qué lugar, ¿no? Y obviamente de manera más transversal la dignidad de la persona humana. Y tenemos una sanción administrativa que es por parte de la actuación inspectiva de trabajo, en donde se impone una multa administrativa para los empleadores, la inmediata paralización de labores y la exigencia del pago de beneficios sociales, ¿no? Es en el marco de una actuación inspectiva de trabajo. La vinculación entre la trata y el trabajo forzoso es porque la trata ocurre antes del trabajo forzoso, mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención, utilizando la coacción, el engaño, el abuso, la vulnerabilidad, entre otros, con la finalidad de generar una situación de explotación, y esto se hace vulnerando pues la libertad de trabajo y la dignidad de la persona humana. La trata de personas es uno de los tantos medios que me va a generar una situación de trabajo forzoso. Si lamentablemente ocurre la explotación y es la vulneración de libertad de trabajo y la dignidad de la persona humana, es el tema del trabajo forzoso. Estas son las líneas telefónicas gratuitas de denuncias. Varios de ustedes seguramente conocerán la línea 100, ¿no? La línea del Ministerio de Justicia de la Defensa Pública. Más que todas estas líneas telefónicas son para generar una cultura de denuncia a la población y puedan reportar posibles situaciones de trabajo forzoso. Incluso no es necesario dejar datos personales, lo que sí es necesario justamente generar o reportar información relevante para que puedan iniciar las actuaciones de inteligencia o inspección, ¿no? O de investigación por parte del Ministerio Público, o en este caso también para la Defensa Pública o para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Muy bien, y con esto de manera concisa se ha explicado acerca de la vinculación entre la trata de personas y el trabajo forzoso. No sé si tienen algún comentario que tengan, quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.
Buenos días, doctor. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Le habla el profesor Jorge Paxi del Colegio San Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, estuve escuchando justamente en la madrugada, a eso de la 1 de la mañana, sobre la trata de personas a través de un medio de comunicación a nivel nacional. Y muchas señoras daban sus casos que habían suscitado, por ejemplo, cómo se captaba a las mujeres en la ciudad de Lima, cómo lo transportaban por avión hasta Madre de Dios, y de ahí a través de vía terrestre los llevaban a ciertos campamentos mineros, donde se da la famosa mina informal, y cómo a través de engaños las retenían, pero previo antes les daban, digamos, para su hotel, para la alimentación, para gastos X, comprar todos los elementos de higiene, cosa que cuando llegaban a estos centros mineros, campamentos, lógicamente decían que no eran apropiados para vivir, pero sin embargo ya estaban en esas zonas, y cómo les iban manifestando lentamente sobre cómo tenían que devolver el dinero, y manifestaban de que era una forma de que no podían pagar y por lo tanto tenían que trabajar hasta donde la situación les permitiese. Pero vamos a la siguiente pregunta. El recorrido es largo, desde Lima a Madre de Dios, avión, transportes, las denuncias que ellas ponían de manifiesto a la policía. Y por experiencia de una señora manifestaba que sí intervino la autoridad competente, pero por conocimiento sabemos de que eso continúa. Entonces la pregunta es, ¿y las autoridades no ven esos casos? ¿Pasa desapercibido? Sabemos que la trata de personas no solamente es a nivel local, regional, nacional y mundial, y creo que es uno de los que mueve más dinero a nivel mundial. Vuelvo a repetir, las autoridades tienen conocimiento. ¿Por qué no se combate utilizando estrategias más duras para erradicar esta situación? Sí, justamente gracias por su opinión, y también veo de que hay una pregunta en que no está clara la diferencia entre trabajo forzoso y trata. Creo que también vamos a aprovechar en este momento para poder explicar. Lo que usted nos comenta justamente sucede continuamente en diversas actividades económicas, como minería ilegal, tal ilegal, trabajo doméstico, no entre otras actividades ilícitas, pero hay que tener claro esto. Primeramente, la trata de personas no es una explotación. Por ejemplo, si hubiera habido un operativo en esos campamentos mineros, ¿qué hubiera identificado la policía o la fiscalía? ¿Trata de personas o trabajo forzoso? Trata de personas no es un problema laboral, trata de personas no es una actividad económica irregular, trabajo forzoso sí es un problema laboral. ¿Por qué? Porque la persona está trabajando de manera involuntaria, no quiere hacer el trabajo, pero lo hace ¿por qué? Porque hay un empleador, hay un patrón, ¿no? Hay un jefe que está ejerciendo violencia, ¿no? Que le está reteniendo en el lugar, que le está ejerciendo violencia física, psicológica, sexual, lo está enganchando por un pago de deudas, ¿no? Yo te di un adelanto de sueldo, yo pago por tu alojamiento, yo pago por tus herramientas de trabajo, yo pago por tus útiles de aseo, cuando esa persona creo que vive en el campo, duerme no tiene un lugar donde descansar, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre la trata? Seguramente ustedes preguntarán. La trata ocurre, como lo comentó usted, doctor, ¿no? Profesor, justamente la trata ocurre en la captación. ¿Dónde fue captado? ¿Quién intervino? ¿Cómo lo contactó? ¿Por redes sociales o presencialmente? ¿No? Entonces, ahí ocurre la trata de personas, es decir, en la etapa antes de la explotación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un operativo, por ejemplo, en el aeropuerto, en el terminal terrestre, ¿no? O en otro tipo de casos, en el terminal marítimo, ¿no? Fluvial, ¿no? Si hubiera habido un operativo en ese terminal, ¿hubiera habido un caso de trata? ¿Hubiera habido otro tipo de situación? Hubiera habido un tema de trata de personas, porque ya la persona había sido captada. La persona ya no iba a transportar, inclusive, ya, o sea, se estaba generando otro tipo también de conducta. Es decir, no hay que esperar en la trata de personas para que la víctima sea explotada.
Y ese es el gran error que han tenido las autoridades, creo que hasta recientemente. O sea, las autoridades están pensando de que trata de personas es cuando la persona ya está encerrada en una fábrica, está en un campamento minero, está siendo coaccionada o violentada a trabajar. Eso no es trata. Trata ya terminó su función al momento que fue captado o captada, al momento que está siendo transportado. Ahí es la trata de personas. Cuando ya llega al lugar y está siendo obligada o abusada de su vulnerabilidad para trabajar, eso ya es otro tipo de situación ilícita, es otro tipo de delito. Ahí estamos hablando de un trabajo forzoso, por ejemplo, porque está vulnerando la libertad de trabajo y la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, el gran error que tienen las autoridades, ¿qué cosa es? Esperar que la víctima sea explotada. Esperar que la víctima esté en un, no sé, un lenocinio, en un prostíbulo, en un campamento minero, ahí es trata. Y todo el proceso anterior, la captación, el transporte, traslado, ¿acaso no es trata de personas? La normativa internacional y nacional te dice que es la trata de personas. Por eso es que con el Ministerio del Interior, al menos en los procesos de articulación, claramente se ha definido eso. No hay que esperar que la víctima sea explotada para que sea trata. Los operativos se dan en esos espacios donde ocurre la trata. ¿Dónde son esos espacios? Los terminales, los aeropuertos, afuera de los colegios, ¿no? En las discotecas, en las agencias matrimoniales, en las agencias de empleo, ¿no? Todos esos espacios previos a la explotación. La explotación puede generar diversos delitos, puede generar un trabajo forzoso, puede generar una explotación sexual, me puede generar una esclavitud, me puede generar una intermediación de los tejidos raros. Eso ya tiene un propio espacio, eso ya es un delito que está tipificado en el Código Penal. Por eso es que actualmente en el Código Penal, si bien es cierto, dice delitos contra la dignidad humana y donde está trata de personas, trabajo forzoso y los demás, no separa. Dice, primer capítulo, trata de personas. Segundo capítulo, delito de explotación. Y con eso claramente no dice que en un primer momento va a estar trata, porque está antes de la explotación, y en un segundo momento va a estar los delitos de explotación. Por ejemplo, trabajo forzoso, trata de personas, ¿vulnera la dignidad de la persona humana? Claro que sí, pero de una forma general, porque la dignidad de la persona humana tiene un contexto más general, pero de manera más específica ya va a haber la diferencia. Trabajo forzoso vulnera la libertad de trabajo. Trata de personas vulnera la libertad personal. Explotación sexual vulnera la libertad sexual de adultos y la dignidad sexual de menores, y así sucesivamente. O sea, tienen un derecho más específico que los identifica, vulnerado, y un derecho más general que para todos estos delitos, que la dignidad de la persona humana. Entonces, espero que se haya podido comprender. Trata de personas no es explotación, está antes de ello. Y no hay que esperar que la víctima sea explotada para que sea trata. Y en el caso de ustedes, en el caso de docentes, ¿no? Entre otros, si ustedes tienen algún conocimiento de un niño o una niña que está quizás está siendo víctima, por ejemplo, de un caso de trata, por ejemplo, de los videojuegos en línea, que ahora se está dando mayor recurrencia, no, que yo tengo un compañerito que en el videojuego en línea su compañero en el juego le está dando dinero virtual, ¿no? Y ahora le está diciendo para encontrarse presencialmente porque ya no le puede dar dinero virtual. Ahora le tengo que dar, dice su amiguito en el juego, le está diciendo que le va a dar 100 soles, pero tienen que encontrarse presencialmente. ¿Qué puedo hacer? No me parece bastante irreal, ¿no? Que un desconocido, ¿no? Le pueda dar esa cantidad de dinero. Entonces, hay un tema de trata, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya se ganó la amistad, ya se ganó su atención, y ahora lo que va a hacer es concretar ya en sí la captación. ¿Pero qué hacen las autoridades? Tienen que esperar que el menor sea encontrado, o sea, se encuentre con el tratante. Tienen que esperar que el menor sea llevado a un lugar y sea explotado sexualmente o laboralmente para que sea trata. Lo que va a conllevar es que siga continuando ese delito de trata, que no se realiza realmente una acción efectiva contra ese delito. Porque erróneamente lo están considerando como una situación de explotación. Cuando el operativo, inclusive debe darse en esos espacios del videojuego. Así como hacen los temas de pedofilia. ¿Cómo es que capturan a estos pedófilos por el tema de explotación sexual de niños o adolescentes? ¿Están esperando que estén explotando sexualmente a los niños o las niñas? Ellos están interviniendo ya en los espacios virtuales, haciéndose pasar por posibles víctimas. Y ahí es donde identifican, y ahí es donde intervienen, porque llegan a ubicar a estos delincuentes. De esa forma se tiene que hacer las intervenciones en los espacios correctos, ¿no? Veo que hay algunas personas que han levantado su mano. Empezaríamos con la
La señora Yulisa Chiroque, ¿tiene alguna consulta, señora Yulisa? Parece que no. La doctora Rosa Mendo. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, para alejarnos alejarnos de las personas que en la calle se reciben mensajes y que buscan seducirte, ilusionarte con amenazas de chantaje, de intimidarte con la promesa de regalarte cosas y te gustan, platícalo con una persona de confianza o con algunos profesores, y ese es el consejo que hoy en día se está dando en nuestro país a nivel mundial, ¿no? La trata de personas por la situación económica, pero siempre hay que estar alertos con nuestra familia, con nuestros hijos, para tratar de decirles que no se ilusionen con cosas que vienen de otro país, quizás con los chats en los celulares, para tratar de evitar la trata de personas y el trabajo forzoso, ¿no? Doctor, ¿estará bien? Perfecto, sí, la comunicación es sumamente importante. Yo les comento un caso, digamos, por un familiar de mi esposa, ¿no? Justamente, este familiar es una persona menor de edad, ¿no? En las madrugadas, ¿no? Porque ella tenía un celular, esta persona tenía un celular, utilizaba su celular y en la madrugada jugaba. Ustedes habrán escuchado estos juegos, Fortnite, Free Fire, ¿no? Si no han escuchado, nótenlo si quieren, ¿no? Entonces utilizaba su celular y en la noche se conectaba por internet, ¿no? Y jugaba estos videojuegos. Conoció a una persona virtual, porque ahí en el juego no te exigen pues que actives tu cámara ni nada como sucede en las reuniones que tenemos ahora, ¿no? Se contactó con una persona, esta persona le dio le dicen, diamantes en el juego para que el personaje sea poderoso. Y después, ¿qué le pidió? ¿Sabes qué? Ya no te puedo dar más de estas cosas, necesito que actives tu cámara y me mandes fotos en paños menores. Así empezó. Necesito que tomes tu cámara, actives tu cámara, te tomes fotos de paños menores y me mandes a este número. Y ya después de eso yo te voy a seguir dando cosas del juego, ¿no? Eso le pareció muy raro, ¿no? A esta persona, y tenía esta persona una amiguita que le decía, yo he hecho lo mismo y sí me ha dado, así que acéptame. Entonces ahí ya le comunicó a su mamá, se tuvo que sincerar, obviamente esta persona familiar de mi esposa se molestó, pues, ¿no? Y conversaron, pero obviamente sabe de que esta menor le está siendo engañada, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Porque posteriormente, ya después hicieron las investigaciones y todo eso, creo que salen los medios, se dio cuenta de que su amiguita ya estaba siendo víctima de trata de personas, ¿no? Ya estaba siendo víctima de trata de personas porque estaba siendo víctima de explotación sexual, ¿no? Entonces, pero como le vuelvo a repetir, es necesario que la víctima sea explotada, o sea, vaya a un lugar, esté encerrada y todo eso, no, ya la trata de personas está ocurriendo en el videojuego con la captación, con ese tipo de acuerdos. Por eso es que es importante la comunicación. Es importante informar a los niños, a las niñas, a los adolescentes que no deben entablar comunicación con extraños, ¿no? Y sobre todo en estos espacios que son atractivos, como son los videojuegos en línea, por ejemplo, ¿no? Les ofrecen un sinfín de cosas y fácilmente son fácilmente captados. Inclusive si no tienen la capacidad de poder tener un celular, en las cabinas de internet que todavía existen, ¿no? Y con 50 céntimos te puedes conectar a estos juegos, ¿no? Y eso han visto los tratantes, eso se han dado cuenta los tratantes en la pandemia. Y como erróneamente se pensaba que la trata es explotación, obviamente no intervenían en ese momento, sino intervenían cuando ya ocurrió la explotación y hay otro tipo de delito, ¿no? Eso tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta eso al momento de informar a los estudiantes. Siempre informen al papá o al profesor o a la profesora si hay cosas irregulares, porque no se puede conversar con extraños, y los extraños de la nada te van a ofrecer cosas, así sea cosas del juego. Así la persona diga, no me cuesta nada, porque yo juego, no sé, 30 horas, 5 horas al día y gano eso y te lo regalo porque tú eres mi amigo. Eso es mentira. Nadie da algo gratis, siempre va a dar algo, siempre va a pedir algo a cambio, ¿ya? Pues es sumamente importante. Y si tienen celulares, porque ahora el celular se puede conseguir fácilmente, no se necesita un alto costo, o sea, con 100 soles o 200 soles se puede conseguir celulares hasta
creo que en el mercado se puede conseguir celulares incluso de dudosa procedencia. O sea, hay formas de tener ese tipo de equipos. Y si es así, monitorear lo que están, monitorear lo que están navegando, qué programas están instalando, ¿no? No dejarlo simplemente, toma el celular y mira YouTube, ¿no? O sea, a veces sucede eso, porque también yo soy padre de familia, ¿no? No, hay que estar atentos a lo que están, con quienes se frecuentan, y si tienen celulares o van a las cabinas de internet, que están con... Ahí los tratantes se han dado cuenta que ahí están esos espacios que no están siendo vigilados por los padres, ¿no? Y ahora las redes fuera de los colegios, sí, puede ser, también, ¿no? Y es necesario también de tener una comunicación constante con los hijos, con las hijas y con los estudiantes. Bueno, no sé si tienen alguna consulta adicional. Mi segunda molestia es que, como digo yo, dice usted que los cibernáuticos paran en los celulares, ¿no? Contactando niñas, tanto niñas como niños, también ofreciéndole cosas que no está correcto, ¿no? Para la niñez, pero y para todo, ¿no? Pero también en los colegios, yo veo aquí, por ejemplo, yo soy de Piura, y en Piura en los colegios los alumnos andan con los celulares, y para mí parece que prohibieran los celulares en los colegios, porque no es dable que una alumna o un alumno esté con un celular a la hora de clase, a la hora de salida, chateando en los parques. Eso no es correcto, porque de ahí sí ya se viene la trata de personas. Ya te conectas con alguien cibernáutico que te dice esto, que eres linda, hasta se enamoran, doctor, disculpe, por las redes sociales, y cuando a veces terminan muertas o terminan quizás contratados para trabajar en bares, y eso ya es trata de personas, ya es trabajo forzoso. Entonces ya viene ahí la amenaza, todo eso, ¿no? Eso yo creo que no debe permitir en los colegios que lleven los alumnos celulares en su casa. De tomar hoy en caso con la muerte que hubo de un niño acá en Piura, no deben de permitir todas esas cosas acá en nuestro. Y bueno, la situación económica está grande en Piura, ¿no? En todo sitio, pero los teléfonos, digo yo, porque el teléfono es muy para todas cosas, para conectarnos malas. Correcto, correcto, doctora, muy buena su intervención. Efectivamente, tiene que haber un adecuado control de lo que están utilizando sus hijos, de los equipos celulares, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces, si tienen alguna consulta adicional. Buen día. Sí, ¿cómo está, doctor? Lo saluda Otón García, de Diaconía. Dos cositas en realidad. Lo primero, un comentario y lo segundo, una pregunta, ¿no? Muy buenas tardes con todos los participantes. Muchas gracias por habernos permitido ingresar a esta importantísima reunión. Yo creo que como padres de familia hay algo muy importante que se debe de iniciar en casa para prevenir la trata de personas, ¿no? Primero es mirar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como se dice, ¿no? Uno de los pasos es cuando yo me he dado cuenta que juegan, por ejemplo, ese tema del Free Fire. Los niños a veces entran solos al internet. Hay tantas cosas y millones de maneras de cómo los niños pueden conectarse a personas extrañas. Entonces, estar al pendiente, yo creo que es una de las cosas, de las maneras de cómo prevenir parte de esta situación, ¿no? Yo creo que empezaríamos por casa como padres de familia, observar, mirar y prevenir. Muchas gracias, doctora María. Disculpe, doctor Otón, parece que hay una intervención. Pero continúe, doctor. Sí, lo que quería comentar es que nosotros hemos acompañado desde la Diaconía más de un caso en la cual hay una modalidad de jóvenes que efectivamente las conocen las niñas por internet, chicas de tercero, cuarto, quinto y secundaria, incluso desde segundo, y son jovencitos, me imagino que los han capacitado para esto, que enamoran a las niñas, ¿no? Son chiquillos que deben tener también una edad parecida a la de ellas,
y que luego les piden fotos efectivamente íntimas a las niñas, las enamoran, les piden las fotos, y cuando ya tienen las fotos empiezan un proceso de chantaje, ¿no? Es decir, estas fotos las voy a hacer públicas, se las voy a mostrar a tus papás, a menos que tú no vengas a una cita para... Y digamos, ya las empiezan a obligar, digamos, a tener encuentros presenciales, ¿no? Es una forma de chantaje sexual, por así decirlo, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es, que iba al tema de la pregunta, cuando hemos hecho el abordaje de estos casos, evidentemente lo que salta es que la familia está, digamos, en otra órbita distinta a lo que tendría que ser el acompañamiento y supervisión de los chicos en cuanto al uso de las tecnologías de información. Entonces, eso es generalizado. Hay un desconocimiento total. Papás que no saben usar un smartphone todavía se manejan con el equipo antiguo, entonces no tienen idea de todo lo que implica y la responsabilidad que implica tener estos equipos en casa, porque un adolescente difícilmente pueda autorregularse, está en edad de formación, entonces hay necesariamente una responsabilidad por parte de los padres para poder otorgarle el uso a un menor de edad de un equipo, sobre todo con conexión a Internet. Entonces, yo no sé si existe una regulación de este tipo y no sé si existe un trabajo, digamos, desde el gobierno de capacitación a los padres para enseñarles y ponerlos en alerta respecto a todos estos riesgos. Sí, justamente, muchas gracias por su intervención. Es necesario, dentro de los procesos que hemos hecho incluso antes de la pandemia, era ir a los centros educativos en las regiones, ¿no? E incluso en centros universitarios, a fin de poder sensibilizar a la población e informar sobre lo que es el trabajo forzoso, por ejemplo, porque el trabajo forzoso es una problemática cuyo ente rector es el Ministerio de Trabajo, obviamente, por lógica, porque es un problema laboral, ¿no? Pero de igual forma informamos acerca de la conexión que pueda tener con otras situaciones, como es la trata de personas, ¿no? Y en un lenguaje sumamente sencillo, ¿no? Incluso hasta a veces coloquial, porque obviamente el mensaje que podamos difundir es, primeramente hay que identificar qué tipo de público objetivo al que vamos a dirigirnos. No es lo mismo informar técnicamente, jurídicamente, por ejemplo, a un fiscal, a un policía o a un magistrado, ¿no? Que a la población en general que a veces desconoce esos términos. Por eso he tratado que la exposición sea la más sencilla posible, a fin de que pueda ser de fácil comprensión. Y es necesario difundir esto ante la población y sobre todo a los centros educativos, como a los colegios, como usted lo ha dicho, ¿no? O a los padres de familia, ¿no? Porque es necesario que exista esa comunicación constante entre todos ellos, ¿no? Porque si, como les digo, si todavía existe este concepto erróneo de que la trata es cuando ya está la víctima es explotada, lamentablemente se está generando situaciones de impunidad de trata. Porque la trata ocurre al momento que están siendo abordadas las víctimas por ejemplo, estos menores que las están enamorando, ¿no? Que le están tratando de crear esa situación de captación. Ahí ocurre la trata. La intervención tendrá que hacer en esos espacios, sea en una discoteca, sea en un restaurante, sea donde sea, porque ahí ocurre la trata. Y la trata de personas no está vinculada a un tema de actividad económica. Cuando trabajo forzoso sí lo es. Trabajo forzoso sí hay una actividad económica, hay un trabajo. Involuntario, hay un trabajo. No involuntario. El trata no. El trata es un tema mucho más amplio porque puede ser por una necesidad afectiva. O la mamá no le, por algún motivo, o no le brindan atención emocional, o si la dan, quizás no hay una adecuada, quizás crianza o educación que le pueden dar. O sea, hay diversos factores que ya no van de un tema económico, sino van por un tema mucho más allá, o sufren de violencia familiar, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, obviamente son potenciales víctimas, porque a otras personas les ofrecen eso, les ofrecen una supuesta seguridad emocional, una supuesta seguridad afectiva, para después concretar en un futuro una situación de explotación, ¿no? Entonces, es necesario que se difunda esta información en los colegios. Si ustedes consideran, podemos hacer quizás algún evento virtual, ¿no? No sé si debería ese tipo de logística. Ahorita tenemos bien reducidas las capacidades presupuestales para poder viajar de provincias. Esperemos que el próximo año podamos tener.
pero es necesario hacer esta difusión de la información, ¿no? A estos públicos, sobre todo población vulnerable, que puedan caer en trabajo forzoso, que puedan caer o bien en trata de personas. Muy bien, entonces veo que hay algunas manos levantadas, vamos a, en todo caso a... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. También nosotros estamos aquí en presencia de UGEL Huancabamba. En realidad, estos tipos de capacitaciones que ustedes brindan, muy importante, porque si bien es cierto, Huancabamba está muy lejos, pero que también nos encargamos de poder difundir ciertas situaciones como este tema, y también recalcar de que también hay aliados estratégicos que también forman parte de nuestras actividades y que también nos están apoyando constantemente, ¿no? Tratar estos temas mayormente nos va a ayudar a prevenir, en el cual también nosotros vamos a difundir tanto en las escuelas de padres, en las instituciones educativas, que no solo también se trata de poder llegar a los alumnos, sino también ir preparando a los docentes, porque ellos son los que más conviven con los alumnos y son los que más observan ciertas situaciones que pasa cada estudiante, ¿no? Entonces yo creo que el aliado estratégico acá sería que nosotros nosotros somos del área de convivencia escolar, y sería lo más, no es que sería, sino que sí se realiza lo que es la prevención a ciertas situaciones de violencia o en este caso del tema que se está tomando, con la finalidad de poder ayudar, de poder proteger el bienestar emocional de los alumnos y, ¿por qué no?, también de los mismos docentes. Eso es lo que yo quería recalcar. También pedir que si de repente hay otras capacitaciones, si hay otras opciones de poder estar presentes, esto nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a fortalecer conocimientos y ayudar a nosotros también poder duplicar ciertos conocimientos que ustedes nos brindan. Gracias. Desde UGEL Huancabamba. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cualquier coordinación que podamos dar a futuro, podemos quizás articular y dar algún tipo de información específica, ¿no? Dirigido justamente a los docentes, ¿no? Sería perfecto, ¿no? Ahí podemos tener punto de contacto con Milagros Macías, quizás de la dirección regional. Muy bien, entonces veo que algunas manos levantadas. A ver, empezaríamos con el señor Víctor Yaquino. ¿Tiene algún comentario que quiera pensar? Sí, doctor, tenga usted muy buenos días. Buenas tardes ya. En realidad, yo quiero más que todo hacer algunas recomendaciones o sugerencias que de alguna manera nos puedan contribuir a todos a poder hacer una etapa preventiva de la trata de personas y de trabajo a los infantiles, ¿no? Primero, yo creo que todas las personas o autoridades que estamos comprometidos con erradicar este problema social, debemos trabajar con las empresas también. Las empresas de transportes justamente son aquellas que de una u otra manera llevan a las niñas o a los niños de un lugar a otro. Entonces, hay que hablar con ellos para que soliciten a todos los niños de las personas que no son padres, ¿no es cierto?, tengan una autorización de viaje, para que de esa manera cualquier persona no pueda trasladar a un niño, a una niña o a un adolescente. En segundo lugar, efectivamente tenemos que hacer como una política de Estado para trabajar con todas las hogares, las familias, a través de las instituciones educativas. Yo creo que en el DCN, el Diseño Curricular Nacional, debe insertarse dentro de la programación, por ejemplo, la práctica de valores y el actos comunicacionales de los maestros con los padres de familia, eso que no existe ahora. Y ahí en esa comunicación con los padres de familia, podemos fortalecer la comunicación entre los miembros del hogar, de tal manera que el niño confíe en el papá y la mamá confíe en la niña. Esto sinceramente se está perdiendo. Además también, como una tercera recomendación, yo creo que los padres estamos en el deber, en la obligación
de poder hacerle un seguimiento a un hijo que tiene, a un niño, a un adolescente que tiene un celular. El padre ha perdido autoridad, el niño muchas veces le oculta la información, pero nosotros podemos exigir, podemos controlar, eso no se está haciendo. Entonces se está haciendo abuso de la tecnología y nuestros niños lamentablemente no son capaces de discernir este gran problema que puede estar dentro del entorno social. Y como tercera recomendación también, cuando ya está el problema, ¿qué hace un policía? ¿Qué hace un defensor de una municipalidad? ¿Qué hace una autoridad judicial cuando interviene un lugar donde ya se está dando este problema de trata de personas o trabajo infantil? ¿Qué se hace? Lastimosamente, la autoridad cuando interviene tiene que rescatar a la víctima. Y al rescatar a la víctima hay que ponerle en buen recaudo. Amigos, en las provincias, mucho menos en los distritos, no existen un centro o un hogar de refugio para niños, niñas, adolescentes rescatadas justamente de este problema. Entonces, ¿qué es? Las autoridades muchas veces no actúan, no porque no quieran, lastimosamente, sino que tener un niño, rescatar a un niño, a un menor de edad y ponerlo a buen recaudo, en primer lugar, no hay los lugares necesarios. En la policía solamente pueden estar 24 horas, no pueden estar más. Y lastimosamente esos niños muchas veces no tienen familia en el lugar donde se interviene porque vienen de otros lugares. Entonces, yo creo que el problema tenemos que enfrentarlo con mucha responsabilidad desde los ministerios, que hacer como política de Estado, de tal manera de que en realidad eso se vaya articulando a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, y de esta forma podemos atacar el problema. Y por último, señores, muchas capacitaciones pueden hacerse, muchas intervenciones pueden hacerse, pero si lastimosamente no hay los recursos para poder enfrentar este problema, estaremos hablando siempre en el vacío, estaremos siempre quedados en el esfuerzo, estaríamos quedando siempre en la buena intención de querer erradicar un problema, pero la solución del problema, todos y cada uno de nosotros sabemos, pasa por contar con un presupuesto de tal manera que podamos enfrentar con éxito y podamos ir erradicando este gran problema que cada día se va incrementando. Mire, ¿desde cuándo venimos hablando de la trata de personas? ¿De cuándo venimos hablando? ¿Desde cuándo venimos con normas específicas y claras? Pero lastimosamente el problema se va incrementando. ¿Por qué? Entonces, esa interrogante la dejo solamente ahí, porque aquí queremos sinceramente tomar las cosas con mucha responsabilidad. Yo creo que, si bien es cierto la información, si bien es cierto el conversar, el intercambiar experiencias, ideas, está bien, pero el problema no es que atacarlo a nivel macro, tiene que ser una política. Estimado, creo que se ha congelado la imagen o quizá yo tengo un problema de conexión. Se congeló su imagen. Perfecto. Doctor Víctor, estimado, parece que tiene problema de conexión. Desde la central todo correcto. Correcto, muchas gracias. Sí, efectivamente tiene... Bueno, en todo caso, efectivamente hay una preocupación y eso es a nivel, creo que de todos que estamos presentes. En cuanto a la trata de personas, el ente rector es el Ministerio del Interior, para empezar, ¿no? El Ministerio del Interior tiene una política nacional multisectorial frente a la trata de personas y su forma de explotación al 2030, que implica, pues, una serie de servicios que tienen que prestar diversas entidades del Estado para la población, ¿no? En todo caso, quizás en la difusión de los servicios que ofrece el Estado, a nivel de prevención, a nivel de atención, a nivel de reintegración en tema de trata, que sería recomendable que el mismo MININTER explique, ¿no? Porque ellos son el ente rector en tema de trata y lo que están haciendo el seguimiento y monitoreo de dicha política, ¿no? Política nacional, que se aprobó en el 2021. Nosotros, como trabajo, estamos en proceso de formulación de una política nacional multisectorial, ¿no? De trabajo forzoso,
dado que ya hemos tenido instrumentos operativos, instrumentos de política. El último ha sido un tercer plan nacional para la lucha contra el trabajo forzoso 2019 y 2022, que si bien es cierto, ha quedado pendiente varias tareas, las mismas que están siendo trasladadas en la formulación de esta política de trabajo forzoso, que se está formulando, ¿no? Entonces, hay diversos instrumentos de política, como digo, en el tema de trata, tiene la política nacional multisectorial, que sí sería bueno que ahí la dirección regional pueda coordinar con el MININTER para que pueda informar o difundir cuáles son estos servicios para conocimiento de todos ustedes, todas y todos. Y aparte de ello, está también un protocolo de articulación, un protocolo intersectorial de trata de personas, que también está en proceso seguramente próximamente de publicación, porque se ha actualizado ese protocolo intersectorial donde intervienen diversas entidades del sector público. Nosotros tenemos un protocolo también de trabajo forzoso que también está en proceso de actualización, pero a diferencia del de trata, el de nosotros todavía está en proceso de revisión. El de trata ya ha sido validado, seguramente las próximas semanas debe estar publicado. Entonces sí sería recomendable que el MININTER explique o difunda todos estos servicios que tienen su política que está vigente, y también del protocolo intersectorial, ¿no? Y seguramente en base a la información que puedan difundir se puede recoger justamente todas las problemáticas que tienen las regiones, como en el caso de la región de acá, en donde obviamente no se está cumpliendo quizás con algún servicio que por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, ¿no? Centro de acogida, ¿no? Centro de acogida residencial o hogares de refugio temporal. Con esta difusión quizás pueda conllevar que en un futuro se pueda actualizar esta política, porque como les comento, todas las políticas públicas que se están aprobando por el Estado, ¿no? Conlleva a que las entidades presten servicios para la ciudadanía. No es que solamente, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene como meta atención o denuncias, no, o sea, todas las entidades tienen servicios. Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior. El de nosotros, dentro de la política de trata, ¿cuál es nuestro servicio? La difusión de la problemática en trabajo forzoso y trata de personas, porque obviamente en el tema de trata está antes del trabajo forzoso y por un tema de prevención difundimos, y también tenemos como el otro servicio, el registro de autorización de trabajo adolescente por cuenta ajena. Hay un registro que tiene las direcciones regionales para poder justamente conllevar un formalizado registro de los adolescentes que quieran trabajar, y para ello tienen que cumplir diversos requisitos administrativos dentro del marco de la prevención para que no ocurran situaciones de trabajo infantil. Esos son los dos servicios que tenemos en la política de trata. Pero al igual que nosotros, como les digo, otras entidades también tienen servicios en la política de trata, y sería bueno que justamente el MININTER pueda explicar. No, ahí déjelo nomás con la reja, el seguro. Sí, sí. Señora Cecilia, su micrófono está prendido. Allá, está apagado. Muy bien. Entonces vamos a continuar con las intervenciones. A ver, Belinda Ramón Panduro, ¿tiene algún comentario? Sí, buenos días. Le saluda la suboficial de primera, Ramón Panduro Belinda. Trabajo en la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Piura. Mayormente mi participación es para hacer el reconocimiento que la policía, si bien es cierto en el tema de la flagrancia delictiva, sí se interviene, ¿cierto? De acuerdo a ley, de acuerdo al marco jurídico legal. Sin embargo, tenemos esta oficina que se ha creado desde el 2008 a nivel nacional. ¿Pueden, por favor, apagar el micrófono a la señora Cecilia? Parece que tiene algún inconveniente. Por favor. Sí, Mil disculpas. Continúe, ¿no? Sí, continúe, por favor. Contamos con 6 programas preventivos. Club de menores, está policía escolar también, patrulla juvenil. En el tema de VAPES tenemos la participación de los padres de los diferentes centros educativos. Tenemos 23 centros educativos a nivel de la jurisdicción de Piura con los que trabajamos continuamente. En el tema de charlas relacionadas, por ejemplo, a trata de personas, pero los sensibilizamos tanto a los padres y tanto a los alumnos, aula por aula, tanto en nivel primario y como secundario. Ya tenemos centros educativos con los que ya hemos trabajado este tema. Mayormente se trabaja en el tema preventivo,
antes de que la menor sea captada, antes de que el menor sea captado para realizar trabajos forzosos, para que pueda ser conducida, ¿no?, a ese mundo tan oscuro y tan perverso que es la trata de personas, explotación laboral de menores, entre otros. Entonces, sí, efectivamente, nosotros como Comisaría de Piura y como policías, en todas las comisarías a nivel nacional existe una oficina de participación ciudadana con el que tanto UGEL, todas las instituciones públicas pueden apersonarse y preguntar, ¿no? O indicarles cuál es el trabajo que está realizando la Oficina de Participación Ciudadana o la sección de Participación Ciudadana en cuanto a prevención, porque son los 6 programas preventivos que se desarrollan a nivel nacional, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana 27933, por ejemplo. Entonces, nosotros sí estamos trabajando, previniendo ya. Esta oficina se ha creado para eso, para prever a los jóvenes, fuera de los colegios, dentro de los colegios, hasta desde nivel inicial, primaria y secundaria. En algunos colegios han habido casos que los padres no asisten, ¿no?, a estas reuniones. Ellos ya saben, la mayoría saben qué es la trata, pero no se sensibilizan. Por ejemplo, ahora nosotros estamos enfocando nuestras charlas del bullying, por ejemplo, ¿no? También un poco del tema, sensibilizándolos con este caso que ha sucedido en Piura, porque todos decimos, cuando lo vemos fuera de nuestro hogar, un caso de trata, drogas, bullying, lo que sea, lo vemos distinto a cuando lo vimos en realidad, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, en ese punto, lo sensibilizamos, tanto al padre como a los jóvenes, que son las primera fase de competencia. Entonces, efectivamente estamos trabajando en el tema de prevención y ya delitos, lógicamente, la gran delictiva. Y sí estamos como Dora, por ejemplo. Tenemos 3 sensibilizaciones en Dora, en el cual hemos conversado con los usuarios que están, ¿no?, dirigiéndose al bus, a su destino. Con ellos los hemos sensibilizado en el tema de tratas, en el tema de drogas, por ejemplo. Y tenemos nosotros documentación que podemos respaldar esa actividad. Estamos trabajando con Barrio Seguro. Eso era la participación en cuanto a la comisaría de Piura. Muchísimas gracias por su valiosa intervención. Hemos anotado algunas cosas. Sí sería quizás conveniente que en un futuro podamos tener algún tipo de articulación, dado que estamos formulando la política de trabajo forzoso, ¿no? Y poder quizás con mayor énfasis o mayor detalle poder identificar quizás algunas intervenciones que podamos tener en el futuro. Muy bien, continuaríamos con el doctor Federico Albuquerque. ¿Tiene algún comentario? Parece que no. ¿Me escucha? No. Sí, le escuchamos. ¿Qué tal? No, yo soy un padre de familia del colegio Carlos Durán de acá de Paita, de la cual me parece muy bien esta reunión porque yo también acá tengo un niño, ¿no?, de 4º grado de primaria y está pegado en eso del prefire, y entonces tengo un poco de control con él porque se me pone un poco rebelde cada vez que le corto el internet. Y entonces, de ese aspecto yo quisiera que me asesoren, ¿no? Porque tampoco quiero tener una rivalidad con mi hijo en ese aspecto, ¿no? Entonces, me parece muy bien este tipo de charla, señor. Muchas gracias por su comentario. Sí, efectivamente, en el marco de la comunicación que puedan tener con su hijo, no es que sea restrictivo, o sea, no es decirle no, simplemente no utilices el juego, ¿no? O simplemente, o decirle, ¿sabes qué? No vas a utilizar el celular. No, es explicarle por qué, ¿no? O sea, explicarle por qué, por ejemplo, es necesario que tú me comentes con quiénes estás jugando,
porque he sido informado que justamente hay delincuentes que entran a estos juegos, ¿no? Se hacen pasar por niños, se hacen pasar por otras personas, y se ofrecen cosas del juego, ¿no? Entonces tú no aceptes cosas virtuales del juego, y si te están ofreciendo cosas, sí, lo que tienes que hacer inmediatamente es comunicarme, porque yo tendría que justamente ver la forma de cómo apoyarte para que no seas algún tipo de víctima de algún tipo un víctima de algún tipo de delito o algún tipo de daño que te puedan hacer, ¿no? O sea, la cuestión es conversar y no ser de frente restrictivo, sino informarle, mira, esto es lo que sucede, esto me han informado, es necesario que tú me comentes, es necesario que tú me digas si has pasado por estas situaciones, y acá no es que tú seas culpable, al contrario, tú eres víctima, ¿no? Porque tú desconoces estas situaciones. Obviamente en el tema de la ingenuidad o la confianza extrema, pueden caer en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, el principio siempre es ser comunicativo y abierto. No de frente decir, no utilices, no hagas esto, no. Sí, es primero informar por qué suceden estas cosas, ¿no? Si hay algo que se tengan que restringir, ya bueno, esa es una decisión que toma cada uno, pero siempre es bueno informar el por qué se hace esto. Siempre tiene que mantenerse una comunicación abierta, y si se muestra agresivo, racional, es porque hay algo que no está bien. ¿Por qué se muestra de esa forma? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué estás irritable? ¿Por qué estás molesto? ¿No? Entonces, si no hay explicaciones, ahí habría que justamente tener el apoyo de los demás integrantes de la familia. Muy bien. Entonces, ahí tenemos parece que el señor Wilder Medina también quiere hacer algún comentario. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, es una situación de preocupación, por lo que estamos escuchando, y me parece interesante la intervención del padre de familia, puesto que ese es uno de los grandes problemáticas que está atravesando la relación padre-hijo, ¿no? Yo soy docente, nos estamos dando cuenta de eso en las instituciones educativas. Y el señor Víctor creo que participó y dio una serie de recomendaciones, me parecen interesantes, porque el tema preventivo, ¿no? Yo creo que también el tema de la trata hay una relación de pobreza, violencia, ¿no? Y el mal uso de los aparatos electrónicos, la mala información que se recibe en la televisión, eso contribuye. Y digo esto porque venimos años hablando, por ejemplo, el tema de erradicar la violencia, y sin embargo vemos que la violencia se incrementa. Venimos hablando muchos años también con el tema de prevención de embarazos adolescentes, y el tema se incrementa. Algo anda mal en la sociedad que no nos está ayudando a contrarrestar. Con el tema de trata también, años venimos hablando del tema de trata, pues sí, y hay una tendencia a incrementar todos estos problemas sociales que estoy mencionando. Y don Víctor mencionaba algunas cosas que se tendrían que hacer, ¿no? Las normas por sí mismas no funcionan, ¿no? Hay una normatividad que ya se ha mencionado ahí, pero muchos pues no conocemos esas normas, ¿no? Y si no hay difusión, pues no llegamos a enterarnos de qué es lo que se tiene que hacer en cada caso en particular. Pero por otro lado, en el tema de las instituciones educativas, que sí se podría apoyar de la institución educativa, tendrían que facilitarse más herramientas para poder intervenir a partir de ahí. Porque en las instituciones educativas detectamos casos a veces, pero nos encontramos con la realidad de que muchos padres de familia no colaboran. Entonces, inclusive muchos maestros que queremos intervenir, nos sentimos preocupados porque inclusive recibimos amenazas por intervenir situaciones que están ocurriendo con sus menores hijos. Entonces, algo hay que se tendría que mejorar en ese aspecto, pues las normas que a raíz de lo que pasaba en Piura con el chico del homicidio, ¿no? Cosas así que se tendrían que mejorar, sí, a partir de la norma, pero también de la difusión de la norma. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias por su intervención. Si es necesario, digamos que la norma te señala cosas generales y quizás, bueno, en algunas partes normas específicas, situaciones específicas.
Pero la norma es perfectible. La norma no es inmutable, cambia, ¿no? Y en el tema de las acciones, eso se va a traducir a través de las políticas públicas. Y como les había comentado, en las políticas públicas ahora las entidades tienen que dar servicios. Y para dar los servicios sigue todo un proceso metodológico que no es ahorita necesario mencionarlo, ¿no? Sino en principio hay que identificar la realidad si la entidad puede prestar esos servicios de insensibilización, de atención, de articulación con otros sectores, ¿no? Muy bien, entonces voy a cederle el uso de la palabra a mi colega. Tengo una colega que está también presente en la sesión, ¿no? Para posteriormente terminar ya con las intervenciones con la señora María, pero primeramente le voy a hacer la palabra a mi colega de nuestra dirección, la licenciada Rosa Lorena Ramírez Espejo, ¿no? Ella es la coordinadora del equipo de trabajo forzoso. Lorena, por favor. Gracias. Gracias, Eduardo. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, un poco para ratificar, disculpen que ingresé un poco tarde, pero un poco para ratificar lo que ya ha venido diciendo mi compañero Eduardo. Si bien es cierto, existen algunas normas, entiendo en el fondo el sentir de todos nosotros cuando vemos que estas normas están prácticamente solamente en papel y no están aterrizadas en la práctica, ¿no? Pueden existir protocolos, pueden existir otro tipo de normativa que pueda, digamos, estar orientada justamente a la identificación, incluso a la sanción de estos delincuentes, etcétera. Pero yo creo que esto va más allá. Es un trabajo en equipo el que se requiere, ¿no? Es decir, una articulación que solamente no se dé solo entre las entidades del Estado en las que, digamos, el ROF o su reglamento de organización y funciones le dice tú tienes estas funciones y tú tienes tales otras funciones, ¿no? Probablemente esto no se dé. Por lo general se suelen hacer normativas que no han sido previamente, digamos, expuestas, digamos, ante a un piloto, podríamos llamarlo así. No se ha hecho una experiencia piloto para ver si esto funciona o no. ¿No? Entonces, eso es lo que hace que muchas veces no se pueda articular entre las instituciones, ¿no? Porque no hay un punto exacto de conexión, no se sabe por dónde ir, pero sin embargo se sabe más o menos qué funciones son las que realiza cada quien, ¿no? La misma policía, el mismo Ministerio Público, etcétera, ¿no? Ahora, la idea es, nosotros, digamos, el tema que realmente tocamos es que nos corresponde como sector trabajo, es lo que es el trabajo forzoso. Y bueno, se vincula con la trata en un punto, ¿no? Pero no quiere decir que sea la única forma por donde se puede llegar al trabajo forzoso, ¿no? Se llega por trata, sí. Es más fácil de llegar por ahí. ¿Por qué? Porque los operativos que actualmente se hacen son operativos en base a, digamos, un trabajo previo de inteligencia, pero buscando al tratante, ¿no? Y las consecuencias, o sea, los tipos de explotación entre todos ellos se encuentra en lo que está llamado, yo diría mal llamado, ¿no? Explotación laboral. Porque eso que se está conociendo como explotación laboral realmente viene a ser un trabajo forzoso, ¿no? Obviamente los otros tipos de explotación también, la explotación sexual. Lo más grave aquí es el tráfico de órganos, la venta de niños, ¿no? Que son tipos de explotaciones que vienen por la trata. Pero que bueno, esos sí son temas puramente, digamos, del Ministerio del Interior. Sin embargo, nosotros, al trabajar articuladamente también con el Ministerio del Interior, tenemos que tener en consideración lo que son las explotaciones o mal llamadas, como decían, explotación laboral o sexual, que es donde hay que actuar, ¿no? Sin embargo,
considero que a nivel la verdad que a mí me ha parecido muy bien la idea, veo que hay mucha gente participando, y si soy sincera, es la primera vez que veo en una región la participación conjunta de todo esto. ¿A qué quiero llegar? A que de un lado podemos tener normativas, planteamientos que nos da el gobierno, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que buscar la parte operativa. Es importante la articulación, como dije, no solamente en instituciones del Estado, sino también con los padres de familia, con la población. He escuchado a un padre de familia por ahí, un profesor, ¿no? Que aparentemente, obviamente, ambos persiguen el mismo objetivo, pero no llegan, no articulan en un solo punto. Entonces, lo que realmente está faltando es ese nexo que nos haga trabajar articuladamente, conjuntamente, en la lucha de este delito, ¿no? Por ahí un poco a lo que apunto es, ¿qué alternativa podemos tener a nivel del gobierno regional de poder empezar a articular todo, sin necesidad de tener, digamos, en papel un protocolo intersectorial que permita, digamos, o que diga qué funciones tiene cada uno? Pienso que primero podemos poner en práctica este protocolo en base a la experiencia, ¿no? Alguien tiene que liderar esto, en este caso podría liderarlo trabajo, ¿no? Y conversar con cada uno de ustedes, no sé, armar un equipo y ver la forma de cómo podemos articular, ver si esto funciona, identificar en este flujo de actuación dónde están los puntos débiles para poder luego tratar de reforzarlos. Y no sé incluso si hay casuística, no sé si ya hay casos que han sido, digamos, denunciados, si tiene el Ministerio Público o la misma policía casos de trabajo forzoso o de explotación laboral proveniente de la trata. No sé si hay ese tipo de casuística, ni tampoco qué tipo de atención se le ha brindado, ¿no? Entonces, por ahí creo yo que habría que ir un poco sondeando, ir viendo cuál es la situación. En otras palabras, lo que buscamos es hacer un diagnóstico propio de la problemática del trabajo forzoso en su región, ¿no? Para poder, en base a este diagnóstico, ver qué solución le damos, apuntar a qué objetivos perseguimos, ¿no? Y cómo podemos ir buscando alternativas o estrategias para poder solucionarlo. Sin necesidad, creo yo, de que tenga que haber primero una norma, ¿no? Que ya englobe todo. Mi sugerencia, yo diría más mi recomendación, es que se trabaje articuladamente para poder elaborar un diagnóstico situacional de trabajo forzoso, y si quieren, vinculado con la trata o vinculado con cualquier otra forma de cómo se llega al trabajo forzoso. Muchas de ellas, por ejemplo, se sabe o se dice que las trabajadoras del hogar vienen, ¿no?, por trata de personas. Algunas que tienen relación directa con su empleador se convierten directamente en trabajo forzoso, sobre todo aquellas que son con cama adentro, pero no vemos las denuncias, no vemos la casuística, no vemos eso. Entonces, considero que es importante poder elaborar este diagnóstico. Y en base a esto, hacer un plan de trabajo, ¿no? Y ver qué es lo que nos va resultando, qué es lo que nos va funcionando. Más o menos, esta es un poco la idea que quería transmitirles. Y como dije, tendríamos que ver quién va a liderar esto. En este caso, considero que sería el sector trabajo, ¿no? Pero bueno, igual, ante esta alternativa, si hay algo que opinar, reforzar o de repente corregir, ante lo que he expuesto, estamos llanos, abiertos a poder escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, ¿no? Es necesario poder articular con todos los sectores, incluso con participación de la población, ¿no? Para poder identificar acciones concretas de lucha, dado que la preocupación se ha manifestado de manera constante por todos, varios incluso han identificado incluso barreras para que puedan ofrecer los servicios, como el tema de los refugios, entre otros. Hay algunos avances, como también dijo la representante de la Policía Nacional, ¿no?
y quizás plasmar en algún documento operativo que va a ser necesario y que va a ayudar a la población. Porque lo que se espera por parte del Estado es ayudar a la población, servir a la población en estos temas. Muy bien, entonces para poder terminar ya estaríamos con la intervención de la señora María Castillo. ¿Tiene algún comentario que pueda darnos? Buenas tardes con todos. Espero si me escuchan. Sí, sí le escuchamos. Bueno, mi pequeño aporte es que en cuestión con esto de la trata, ¿no? También justo que estoy escuchando, están diciendo sobre los celulares. También sería un buen aporte, ¿no? Que en los colegios también orientaran a los chicos, ¿no? Evitar la entrada de celulares y también enseñarle a los padres el manejo. También, porque vemos muchos padres que no sabemos, pero en Google contamos con una aplicación que tú puedes agregarla a los teléfonos de tu hijo. Y si ellos se contactan con alguien o se meten en páginas que no deben de ingresar, te lo acorta, te sale en tu teléfono y ya tú puedes estar prevenido y conversar con tu hijo, ¿no? En cuestión también los chicos adolescentes, ¿no? Estar bien prevenidos porque no solo es por los juegos que se atraen también a los chicos, sino también por novedades. Yo le cuento un caso que sucedió en Bajo Piura. Hace 2 meses una chica fue captada así, que para ser modelo, ella ya tiene 3 meses desaparecida. Por un familiar supimos de ella, hasta hoy no se supo de su paradero ni nada de eso, ¿no? Y concientizar pues a los chicos, a los jóvenes y siempre conversar con ellos de quienes les escriben, que por qué escriben, de estar al pendiente, ¿no? Que siempre aconsejar a las personas desconocidas, ¿no? Yo tengo una niña de 7 años, un adolescente de 16 y yo siempre estoy ahí pendiente con ellos. Yo sé que a veces los jóvenes se hostigan, dicen, no, mucho mamá todos los días, pero es en bienestar de ellos y muy bueno, muy buenas acotaciones y muy bueno que se haya dado esta charla para que así nosotros podamos comunicar, compartir con los demás padres de familia, ¿no? En las asambleas para que así poco a poco vayamos apoyando y los padres se esfuercen y se den cuenta que también por este medio es que más los chicos se están perjudicando. Esa era mi pequeño aporte. Muchísimas gracias por su Aló, buenas comentario. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, disculpe, doctor. Mi nombre es Cecilia Sandoval y bueno, nosotros, yo vengo de aquí, de este sector de María Goretti, aquí en Castilla, y bueno, vemos que hay bastantes jóvenes y como decía la señora, también hay que tener cuidado los padres por el tema de los celulares porque ingresan a páginas que a veces no deben, ¿no? Y después van poco a poco captando. Y lo que dijo la doctora es algo muy cierto, o sea, es importantísimo también la participación de todos, o sea, formar equipos y que ese equipo también esté formado por padres o por parte de la población o un integrante de la población civil que diría son los más interesados por los niños, ¿no? Y otra siguiente pregunta era, por ejemplo, cuando se da un caso, ¿qué tiempo hay o qué tiempo se debe reportar? Porque aquí los tiempos son importantes también. Es decir, cuando desaparece una persona, pero no sé en qué tiempo se debe poner la denuncia de desaparición, tiene que pasar 24 horas o no lo sé, no sé cómo es el tema porque creo que los tiempos sí son importantes, porque a veces usted sabe que de repente a la persona, a la niña, ya la sacan por la frontera, ya están fuera del país, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que hacer el padre que va a la policía o que a veces te dicen de repente, bueno, todavía no tiene las 24 horas de desaparecida, todavía no se acepta la denuncia, etcétera? Se han escuchado muchas versiones y casos así, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias por su participación. En todo caso, le cedería la palabra a la oficial Belinda, quizás pueda comentar con respecto a la consulta, a la segunda pregunta de la señora Cecilia, con respecto al tema de los tiempos y reportes de denuncia ante la Policía Nacional. ¿Podría sobre esa consulta oficial? Bueno, creo que ¿se encontrará presente el oficial Belinda? Belinda Ramón Panduro. Sí,
Sí, dígame. Sí, justamente, disculpe la molestia, justamente la señora Cecilia está comentando cuáles son los requisitos o procedimientos para poder reportar la denuncia de una persona que está desaparecida, cuánto es el tiempo que se requiere para poder reportar ante las comisarías. No sé si puedo hacer esa consulta general. Anteriormente, bueno, hace poco era, hay que esperar las 24 horas, pero hoy en día ya no, hoy en día, si es más a un menor de edad, puedes ir de inmediato a reportar la denuncia a la comisaría más cercana. Pero, por ejemplo, si sucede en el mismo casco urbano de Piura, como está cerca la Divincri, entonces te diriges directamente a la Divincri porque es la unidad especializada para el tema de la desaparición de personas desaparecidas. Hay un área de personas desaparecidas el cual va a hacer el trabajo directamente, enfocado, lógicamente, a la especialización que ellos tienen. Pero en el caso de que no, cualquier comisaría está al 100% apto para que te pueda presentar la denuncia por desaparición de personas. Muchísimas gracias. Sí, entonces, no sé si con esto solo se consulta, señora Cecilia. Sí, está bien, gracias. Sí, porque eso es importante, el tema de los tiempos es importante. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, creo que ya no hay mayor intervención. Sí, ya creo que se absolvió la última, Eduardo. Sí, exactamente. Entonces, con esto cerramos este evento. Muchas gracias por su asistencia y quedamos para cualquier coordinación. Están los contactos mío y bueno, también de Lorena. Si es que lo necesitan, le podemos proporcionar para poder trabajar de manera articulada. Muchas gracias. Bien, Eduardo, agradeciéndote a ti principalmente, a nombre del despacho directoral a cargo del doctor Jorge Olaya Ramos, la señora Milagros Macías, quien por cuestiones tecnológicas no ha podido lograr la permanencia del contacto, pero está dialogando y coordinando con nosotros. Desde la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, agradecemos al doctor Eduardo Berrío Sosa, de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como a la doctora Rosa Lorena, y a todos y cada uno de las personas que se encuentran conectadas en este momento. Quedamos a su entera disposición. Nuestro nuevo local se encuentra en Junín 181. Tenemos un consejo regional para la erradicación de trabajo infantil como plataforma y espacio de diálogo para estos temas. Y nuevamente, el agradecimiento por la atención prestada el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Por favor, no olvidar de registrarse para el certificado. Solo se van a extender certificados a las personas que se han registrado. Muchísimas gracias. Ok, gracias.